Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a una nueva reunión de estudio bíblico en donde estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y hoy nos toca el capítulo 13, un capítulo maravilloso, lleno de una simbología que nos envía hacia un testimonio como discípulos, como cristianos, como creyentes. Es por eso que es tan necesario ponernos en las manos de Dios y así orar a Dios para pedir la inspiración de su Espíritu ahora en esta tarde. Oremos. Amado Padre, tú que haces voluntad tuya en todos los lugares y en todos los tiempos, guíanos, bendícenos y cuídanos. Especialmente ahora, danos tu sabiduría y también tu humildad para que podamos comprender tu palabra y sobre todo adherirnos a ella como discípulos tuyos, de modo que se haga tu voluntad entre nosotros y por sobre la nuestra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, entonces habíamos visto la semana pasada cómo Jesús iba mostrándose a sí mismo a los discípulos. Al final del capítulo 12 dice que el que escucha mis palabras y no las cumple, no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Jesús se presenta de esa forma. Se presenta como Salvador, no como condenador, porque Jesús está mostrando a Dios. Porque Jesús dice, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. En el versículo 46. Y un poco antes dice, el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Lo cual ya nos hace pensar cómo Jesús nos muestra al Padre. Jesús no viene a mostrarse a sí mismo, no es como un profeta, un líder, un emperador que viene a hablar de sí mismo, sino que viene a mostrarnos a Dios para que entendamos cómo Dios se acerca a nosotros, cómo Dios baja del cielo hacia nosotros para darse a conocer y así estar presente en nuestras vidas, para mostrarnos su amor, para mostrar que Dios no condena, no juzga de la forma en que juzgamos los seres humanos, sino que nos ama y nos muestra ese amor mediante Cristo Jesús. Jesús es el instrumento de Dios como su Hijo para mostrarse como ser humano, para que lo podamos ver, tocar, sentir, oler, escuchar, acompañar y seguir sus pasos. Y es por eso que Jesús nos conduce a Dios, nos muestra a Dios. Y es el camino por el cual Dios viene a nosotros para que lo conozcamos y lo sintamos cerca. Es por eso que el que rechaza a Jesús, como dice en el versículo 48, y no recibe sus palabras, ya tiene quien lo juzgue, que no es Dios, es sí mismo. Se juzga a sí mismo a una vida sin Dios, a una vida sin conocimiento y experiencia de Dios, a una vida lejos de Dios. Desde esa invitación totalmente amorosa de Dios, porque nos está diciendo, oye, acá yo les digo la verdad, si ustedes no la creen, se van todos al infierno, se van todos lejos, los perdemos. ¿Por qué? Porque Dios los va a repudiar si ustedes repudian a Dios. Y no, dice, ustedes se condenan a sí mismos solamente y no al infierno, eso es un invento humano. Se condenan a una vida lejos de Dios y ese es realmente el infierno, la lejanía de Dios. El estar lejos del Padre, el estar lejos del amor de Dios, el estar lejos de la bendición de Dios, porque no la ves, no la sientes o no la quieres.
Y Jesús vino al mundo precisamente para que estemos cerca de Dios y no lejos. Es así, desde ese contexto que entramos al capítulo 13 del Evangelio de Juan. Juan, como evangelio, no tiene el relato de la última cena de Jesús con sus discípulos. En vez de ese relato, tiene el lavatorio de los pies, ahora en Juan 13, que muchos intentan emularlo con la última cena, pero no lo es, por varias razones. Vamos a primero leer el texto y después lo comentamos. Juan 13, versículo 1, y dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía a quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Después de decir esto, Jesús se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña
y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces, realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que hace falta para la fiesta. O bien que le mandaba a dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que le dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Así entonces, desde la lectura de Juan 13, primero entendemos desde el primer versículo que Jesús no está celebrando la Pascua. Desde el primer versículo en Juan 13 dice, antes de la fiesta de la Pascua. Cuando en los otros evangelios se habla de la última cena, esa última cena se refiere a la fiesta de la Pascua, a la celebración de la Pascua misma, del Pesaj judío. Pero acá Jesús está celebrando una cena, simplemente una cena con sus discípulos. Él entiende que está pronto a pasar su hora. Y desde esa hora es que reconoce la necesidad de que sus discípulos entiendan de una vez el hecho de ser cristiano. El mismo Jesús lo que hace es que a través de su amor ellos logren comprender. Porque justo al momento en donde Jesús ya entiende que su muerte es inminente, el texto nos dice desde el primer versículo, los amó hasta el fin. Toda esta cena debemos enfocarla desde el amor de Jesús a sus discípulos. Ese es el contexto. No es la Pascua, no es Jerusalén, no son los sacerdotes ni el templo. Jesús está amando a los suyos y en ese lugar se vive el amor de Jesús hacia ellos. El tema es si ellos entienden o no ese amor. Ya desde el segundo versículo se nos dice que durante la cena el demonio ya había inspirado a Judas. O sea, como diríamos en chileno, ya estaba con la maldad. Ya estaba con la idea, con la tentación maligna. En este relato, si se dieron cuenta en la lectura, ahora le dice demonio a la inspiración maligna y luego al final
le va a decir Satanás. Eso marca la importancia de esta personificación del mal, que no tiene una realidad corpórea como podría muchos pensar, sino que simplemente la tentación que Judas tiene adentro, su inspiración hacia la traición a Jesús, pero también hacia cumplir el rol que tenía que cumplir. Por eso el mismo texto habla de demonio, de Satán, de maldad, de traición, porque lo importante no es de dónde viene esa inspiración maligna, sino de que Judas ya la tenía de antes. Y Jesús lo sabe. Y como sabe eso, también sabe que la única forma de trabajar sobre la tentación al mal no es un exorcismo contra el demonio, sino a través de la experiencia y la práctica del amor. Y es por eso que Jesús continúa con su cena. No dice automáticamente, hoy sí, acá este hombre que estoy apuntando con el dedo me va a hacer daño, entonces vamos a pegarle. El mismo texto nos dice, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Este lavado de pies marca un proceso de conocimiento radical de Jesús a sus discípulos. En el caso de esta cena, Jesús pone la confianza en Dios, sabiendo que la traición estaba ahí cerca. Se levanta de la mesa, se saca el manto. Es como se vuelve vulnerable. Toma una toalla y se la ata a la cintura, que nos tiene que hacer recordar esto que usan las personas para cocinar. ¿Cómo se llama? Paño plato. Un mandil. Un mandil, claro, un paño, ¿sí? Para no mancharse, ¿no es cierto? Él usa esta toalla para eso. O sea que Jesús se transforma en un sirviente. En general, los esclavos en esa época estaban a pecho descubierto, solo con un taparrabo. El esclavo es el que echa el agua. Jesús no pide ayuda de nada, hace todo él. Él es el siervo en este momento. Y empieza a lavar los pies de sus discípulos, que era uno de los trabajos de los esclavos para con sus amos, o de los hijos para con sus padres. Recordemos que en esa época andaban con sandalias y los pies siempre eran muy cochinos. Entonces, el lavado de pies era algo que no era tan necesario como tal, pero que sí era un trabajo bien denigrante, de esclavos, de servidumbre. Y Jesús se hace servidumbre para sus discípulos. Él mismo hace todo eso y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Los discípulos lo reciben con sorpresa, pero lo reciben sin entenderlo, hasta que llega a donde está Pedro, que como ya sabemos, siempre tiene una idea diferente a lo que Jesús espera, a lo que Jesús desea, y tiene esta naturalidad, esta tentación normal que todos tenemos de dudar de lo que está haciendo Jesús, de dudar si quiere seguirlo, de dudar si es que es inteligente o no. Y así Pedro se sorprende, dice, no, tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí. O sea, debería ser al revés, si tú eres el Señor. Jesús le explica, claro, no puedes comprender estas cosas ahora, pero ya lo vas a comprender. Jamás, le dice Pedro, jamás.
No, ¿por qué? Porque eso es de esclavos, eso es de servidumbre. Y Pedro no entiende que lo que Jesús está haciendo en esta cena es precisamente mostrarse como un igual en el amor. Luego va a decir, claro, ustedes me dicen Señor y Maestro, y lo soy, pero yo ahora les estoy mostrando el amor de verdad de Dios. Y cuando practicamos y vivimos el amor de Dios, no hay maestros, no hay señores unos sobre otros. Señor es igual a amo. No hay señores, acá somos todos iguales. Y por ende, si yo no puedo limpiarte los pies a ti, si no puedo ensuciarme las manos por amor a ti, entonces no soy digno. Entonces no se puede. No sirve porque no estamos mostrando un amor real. Pedro todavía está pensando en la dinámica de la estratificación social, en donde está el amo y está el siervo. Y en su mundo de fe, con Dios es exactamente igual. Pero Jesús viene a mostrar algo diferente. Algo totalmente diferente, en donde Jesús viene a mostrarnos a un Dios que se hace hombre, que se humilla a sí mismo para mostrarnos su amor. Y ese es un amor de iguales. Por eso no adoramos al Maestro, lo seguimos, lo amamos. Pedro no logra comprender la dinámica de igualdad que Dios quiere para que nosotros vivamos como iguales desde el amor y no desde nuestro estatus social, nivel político o incluso religioso. Nos ama como iguales y por eso el ejemplo del lavado de pies lo que busca es que conozcamos un amor de Dios como iguales, en donde todos somos dignos de que nos laven los pies y nosotros también podemos lavar los pies de los demás. Y ya no es una humillación, porque como somos cristianos desde el amor de Dios, nos hacemos libres para el servicio. Y eso es lo que hace Jesús. En su libertad de servir, decide servir y no servirse a sí mismo. Porque Él no ha venido a ser servido, ha venido a servir. Y lo demuestra con el agua, con el lavado de pies, dando su propia vida. Jesús, una vez más, como siempre, detiene a Pedro. Lo detiene y le dice, si es que no haces esto, entonces no podrás compartir mi camino, mi suerte. Y ahí Pedro entiende y dice, entonces lávame completo, no solo los pies, lávame entero. Una vez más, quiere hacer más de lo que Jesús está mostrando. Una vez más, Pedro entiende, pero entiende mal, entiende lo que quiere entender. Y ahora entiende este lavado de pies como una especie de bautismo, como una especie de ritual de iniciación, en donde si me están lavando los pies, entonces lávame entero para que así quede limpio y dispuesto y digno. Porque sigue pensando como judío, sigue pensando en una dinámica de la purificación, porque Jesús no está limpiando los pies hacia ellos por amor, no, lo hace para hacerlos dignos, puros, y así puedan, no sé, entrar al templo, por ejemplo. Pero nada que ver, esas son ideas de Pedro, que sigue pensando como judío anterior, antiguo. Jesús una vez más le debe explicar, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque esto es solo un signo, es un signo de igualdad y de amor.
Ustedes también están limpios, aunque no todos. No se trata de tu dignidad, porque todos somos dignos a los ojos de Dios. Se trata de cómo practicas el amor de Dios en tu vida todos los días. Jesús sigue en esa cena, sabiendo que Judas lo va a entregar, sabiendo que Pedro lo va a negar, sabiendo que está pronto a morir. Por eso necesita enseñarles lo más importante para que no se pierdan. Que esto no trata de rituales, no trata de sacrificios, trata del amor que se tienen los unos a los otros. Y así en el versículo 14 dice, si yo que soy el Señor y el Maestro les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, que no haya diferencias entre ustedes, que no haya líderes y liderados, jefes y empleados, que puedan ser iguales para que puedan amarse como iguales. Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Ahí está. Hagan esto para que puedan practicar una fe real y no se queden solo con los ritos, los sacrificios y las lecturas. Y luego en el versículo 17 dice, ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Al igual que los mandamientos, el practicar estas cosas nos produce alegría, nos produce paz. Y por ende, debemos practicarlas para bien, desde nuestra libertad, no porque estemos obligados, so pena castigo divino. Aunque incluso haya traición entre nosotros, aunque haya negación entre nosotros, aunque no estemos de acuerdo, así todo. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Para que cuando suceda, crean y puedan permanecer juntos y no se maten entre ustedes. Porque el que me recibe a mí, recibe al que me envió, recibe a Dios. Y de eso se trata. No se trata de seguir a un maestro, a un profeta, a un líder. Se trata de recibir a Dios. Y desde que recibimos a Dios, seguimos a Cristo Jesús. Una pregunta, ¿todo el mundo en ese tiempo conocía las profecías? Porque, ¿sí? Porque como Jesús constantemente está dando pasajes sobre esas profecías, yo digo, bueno, ¿será que no todos tenían acceso a eso y no sabían? Sabían, claro que sabían, porque en esta época las personas se educaban, aprendían a leer, los pocos que sabían leer, con el texto del Antiguo Testamento, con los profetas, pero más que nada con el Pentateuco. Las profecías se daban de padres a hijos, especialmente de madres a hijos, que son las que educaban en ese entonces, bueno, hasta el día de hoy. Y se pasan esas profecías, esas historias bíblicas de generación en generación. Todos crecían con eso. Es como que tú me preguntes si hoy, en el siglo XXI, las personas saben de la Navidad. Todo el mundo ha escuchado de la Navidad. No hay judío que no conozca las tradiciones y las profecías. El problema está en que hay distintas vertientes que interpretan de distintas formas dichas profecías.
Y también hay necesidades humanas, y recordemos que la gran mayoría pensaba y necesitaba que el Mesías fuese un gladiador poderoso, alguien que viniera a defenderlos contra el imperio romano. La ley del amor de Jesús no servía para la urgencia que tenían. Por eso Judas lo traiciona. Era un camino demasiado amoroso y demasiado lento contra aquellos que tanto daño y tanta miseria les habían dado, como eran los romanos hacia el pueblo de Israel, y bueno, y todos los pueblos que estaban por ahí. Así que sí, todos lo conocían. Desde ahí que Jesús vuelve a esto de la traición de Judas. Les dice en el versículo 21, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Claro, imaginémonos en eso, en ese espacio. Si el maestro dice, oye, alguien me va a entregar, obvio que nos empezamos a mirar entre todos y empezamos a buscar razones, culpables, todo lo que sea, porque ¿quién va a poder hacer semejante cosa? Y aquí aparece por primera vez en el Evangelio de Juan el discípulo amado. Aparece de la nada este discípulo al que Jesús amaba, que estaba reclinado muy cerca de Jesús, acostado, relajado, sin tantas preocupaciones, sin nada que demostrar. No estaba mirándose culpable con los demás, simplemente este discípulo representa la tranquilidad, la paz del discípulo de Jesús. Pedro, que representa todo lo contrario, le habla, ¿no? Y le dice, ya, pregúntale quién es. Y este discípulo amado que no tiene nombre, porque es una representación del discípulo perfecto, no un discípulo de carne y hueso, se reclinó sobre Jesús, ¿no? Es como que apoya su cabeza sobre su hombro, sobre su pecho. El Señor, ¿quién es? Sin mala onda, sin querer matar a nadie. No es como, Señor, ¿quién es? Sino que se reclina sobre Jesús, se apoya en Jesús, como un niño le habla a su mamá y le pregunta, ¿me quieres? Así le dice, Señor, ¿quién es? Sin maldad. Y Jesús le responde a él, no al resto. Es aquel al que le daré el bocado que voy a mojar en el plato. Qué interesante es que Jesús no acusa a Judas. No lo pone en evidencia frente a toda la comunidad. No lo acusa de nada. Al discípulo amado solamente se lo dice al oído, pero no se lo dice a Pedro, porque sabe que ahí empieza la pelea enseguida, las acusaciones, los juicios. Y Jesús le da el pan mojado a Judas. Y el texto nos dice, en cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Ya estaba de antes, ¿no? Nos dice el mismo relato. Y Jesús, al igual que en los otros evangelios, le da permiso a Judas para que haga lo que tiene que hacer. Y le dice, realiza pronto lo que tienes que hacer. Jesús mismo le dice, hazlo, vaya. Yo soy el que te manda ahora a hacerlo, porque ya sé lo que vas a hacer. Hazlo, porque por lástima es tu rol. A ti te toca ser el traicionero. Hazlo. Jesús no le dice, por favor no lo hagas porque me va a hacer mucho daño. No, eres parte del plan de Dios y vaya y haga lo que tenga que hacer.
lo autoriza y lo envía, por muy difícil que sea de entenderlo. Obviamente que el resto pensaba que Jesús lo envió a comprar cualquier otra cosa, porque no tienen idea. Qué importante es esto de que Jesús hasta el final no juzga. Incluso hasta, me imagino, trata de empatizar con la desesperación de Judas, con la impotencia de Judas, con el dolor. A nosotros nos han enseñado que Judas es el malo, ¿no? Incluso existe esta tradición nefasta y repugnante y anticristiana de la quema del Judas en el Viernes Santo. Creo yo, una de las peores y más barbáricas tradiciones y herejías que aún se realizan en nuestro mundo cristiano. Y Jesús no hace eso. Imagínense, esto no se hace, pero imagínense lo que Jesús diría si están quemando a Judas. O sea, ¿qué mensaje de amor cristiano, de perdón cristiano estamos dando si estamos quemando al malo? Es patético, es horrible, diabólico. Imagínense niños quemando al Judas, un muñeco lleno de monedas que se quema en la calle y se hace una fiesta a su alrededor. Ese es el mensaje de Viernes Santo. Deja de ser la voz de Jesús desde la cruz, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O que lo que le dice al bandido a su lado, hoy estarás conmigo en el reino. No, todo ese testimonio de amor y salvación en Dios se cambia por quemar al Judas. Ciertamente una vergüenza. Después de recibir el bocado, Judas salió, no se lo come. Solo sale porque estaba urgido, nervioso, ansioso. Ya era de noche, nos dice el texto, lo cual significa que la oscuridad estaba en él. Se nos habla de las tinieblas, de la noche, de Satanás, del demonio, o sea, ya de todas las formas posibles para simbolizar la oscuridad y la tentación de Judas. Estaba oscuro como la noche. Y Jesús acepta esa oscuridad porque es parte del plan de Dios. Y él mismo dice, después que Judas salió en el versículo 31, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Ya no estaré mucho tiempo con ustedes, pero a donde yo voy ustedes no pueden venir, al menos no ahora, porque la cruz es solo mía. La resurrección pronto será de todos ustedes. Y es así. Desde ese contexto, a los discípulos, algunos con los pies lavados, y la sorpresa. Pedro, sin entender mucho, aún viviendo un pensamiento religioso judaizante, de sacrificio, de purificación, de ganarse a Dios. El discípulo amado que por otro lado contrasta con esta imagen de Pedro que nos muestra la tranquilidad y la paz y la confianza del discípulo que reclina su cabeza sobre Jesús. De Judas que ya salió a la noche, salió a la oscuridad, a hacerse uno con la oscuridad para traicionar a Jesús. En ese tumulto de emociones, personalidades, Jesús comparte su mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo. Claro,
Uno podrá decir, oye, pero esto no es tan nuevo, si ya en el Levítico dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en el Deuteronomio dice, ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué Jesús dice un mandamiento nuevo? Dice, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. Y en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos por los otros. Ámense, así como yo los he amado, dice Jesús. En el texto veterotestamentario del Antiguo Testamento, en el Pentateuco, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, parte del amor propio hacia el amor a los demás. Y acá Jesús cambia eso. Dice, ámense los unos a los otros, ámense entre ustedes, entre todos ámense, así como yo los he amado. Ámense los unos a los otros. Desde mi amor, ámense ustedes. Volvamos a la mesa para que podamos visualizar este amor de Jesús. En la mesa, con el negador, el traicionero, el amado, los que no entienden, los que callan, los que hablan, los que niegan, los que creen. En esa mesa de constantes emociones y personalidades, en esa mesa de traición y de amor, en esa locura que es la vida real de cualquier cristiano y más de la de Jesús, debemos amarnos como Jesús nos ama. Es decir, aceptándonos los unos a los otros, aceptando que somos distintos, aceptando que somos traicioneros, aceptando que negamos, que mentimos, que hacemos daño, aceptando que aquí nadie en esta mesa viene a juzgar al otro, aunque seas el traicionero, que nadie viene a acusar al otro con los demás tampoco. La mesa de Jesús es la mesa en donde nos sacamos la túnica, somos vulnerables, nos ponemos el paño para lavar los pies de los demás pecadores, reconociéndome yo también como un pecador y necesitado de Dios. Es por eso que la única forma de aprender y de llevar a cabo el amor de los unos a los otros es desde el amor de Jesús. No tomar partido, no creer en la servidumbre, no aceptar las diferencias sociales, no aceptar ritos que nos hagan sentir superiores. Solo buscar, amar y hacer lo que ese amor conlleva. Limpiar los pies, perdonar, acompañar, no juzgar ni condenar. Ese es el amor que Jesús nos presenta. Ese es el amor que quiere que tengan los unos con los otros. Ese es el amor con el cual Jesús nos ha amado. El mismo texto termina con los últimos 3 versículos, desde el 36, dándonos un contexto final para este relato. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti.
Jesús le respondió, ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Pedro es el Judas. ¿Se acuerdan? Pedro es el que pregunta, ¿quién es? El que lo va a traicionar. Hace que el discípulo amado le pregunte a Jesús. Jesús le responde al discípulo amado y no a Pedro. Jesús le da un pan a Judas y Judas parte, hará sus cosas desde la perspectiva de Pedro. Y ahora Pedro, que una vez más interrumpe a Jesús, le dice, ¿a dónde vas para poder ir contigo? Y Jesús le dice, no, tú no puedes ir. ¿Por qué no? Porque tú también eres Judas. Porque tú que siempre estás buscando la vuelta, tú que siempre te crees mejor que el resto, tú que quieres estar a mi derecha, eres tan Judas como el que se fue. ¿Vas a dar tu vida por mí? Ya lo había dicho antes, vamos a morir. Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Imaginémonos esto en la cabeza de Pedro. ¿Por qué lo voy a negar si lo quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? 3 veces más encima. Una cosa es que me digan, ya me vas a traicionar una vez, pero 3 veces, ¿cuándo te voy a...? O sea, ni siquiera se me ocurran las posibilidades que podría traicionarte 3 veces seguidas. ¿Qué está pasando? Jesús empieza a desarmar la falsa seguridad de Pedro. Empieza a desarmar esa seguridad que Pedro tiene de que porque está con Jesús, todo va a salir bien. Y claro, va a salir bien, pero van a tener que pasar por la cruz primero. Y debe estar preparado para esa cruz. Y debe sobrevivir a esa cruz. Y por eso Jesús acá, al igual que con Judas, autoriza a Pedro a negarlo 3 veces. Lo envía a negarlo 3 veces. Le dicen, niégame, por favor, niégame. Y necesito que me niegues 3 veces, porque si no me niegas vas a morir. Y no me sirves muerto, me sirves predicando la palabra. Si se dan cuenta, tanto a Judas como a Pedro, Jesús no les da la idea porque la idea ya la tienen. El miedo ya está, pero de alguna forma u otra los envía, los autoriza a traicionarlo, a negarlo. La diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro va a lograr perdonarse a sí mismo, Judas no. Y eso es lo que debemos trabajar en nuestra fe, para que el amor de Dios y el amor compartido entre nosotros nos haga ver la vida con tal luz que cuando andemos de noche podamos volver a la luz, al día de Dios, al camino de Cristo. Que cuando estemos traicionando, negando, podamos volver a Cristo y encontremos una comunidad que nos ayude a perdonarnos a nosotros mismos por el daño que hicimos o nos hicimos, que nos acepten y que también nos perdonen. Porque esto no se trata de perfección, se trata de nuestra capacidad de amar, pero de amar en una vida real, no como ángeles saltando entre nubes con alitas y tocando trompetas. En la vida real, con tentaciones reales, con problemas reales, con orgullos reales. Es en todo esta cena de distintos colores y personalidades y emociones que aprendemos y debemos aprender a amarnos los unos a los otros, pero no desde mi capacidad de amar, desde la capacidad de Cristo. Y si tengo que lavarte los pies,
que lo voy a decir bien radicalmente. Si tengo que lavarte el poto, lo hago por amor, porque eso es lo que está diciendo Jesús. Si tengo que limpiar tu sangre, si tengo que limpiarte porque estás viejo, si tengo que cambiarte los pañales, si tengo que lavarte el pelo, si tengo que darte de comer en la boca, si tengo que cuidarte y amarte, entonces lo hago porque es el amor que Cristo me dio. No para esperar una corona en el cielo, sino solo para mostrar y compartir el amor que siento y que quiero compartir contigo, porque es mi forma de ser cristiano. Nadie de nosotros le va a lavar los pies a nadie, porque no es nuestra costumbre ni necesidad. Pero hacemos otras cosas que tenemos que hacer en el amor de Dios, que es lavar otras partes del cuerpo, que son bastante más desagradables, pero que también tenemos que hacerlas por amor, con humildad, sin pensar, ay, no, yo jamás podría hacer eso. Es solo mostrar amor y demostrar que eres un igual para mí y que tú no necesitas una dignidad especial para que yo te quiera, sino que por ser hija, por ser hijo de Dios, ya eres destinataria, destinatario de mi amor, porque mi amor no es mío, es de Cristo Jesús. Yo no te amo, es Cristo quien te ama a través mío, a través de mis pecados, de mis falencias y mi lucha cotidiana de cada día y mi esperanza de cada noche es que ojalá se note más el amor de Cristo que mi propio pecado en tu vida. Para que así esta cena tan variada, de tantas emociones, que es la vida misma, podamos compartirla buscando amarnos los unos a los otros desde el amor de Cristo Jesús. Y que cada uno sea, sin miedo, el discípulo amado que puede poner su cabeza sobre el pecho de Jesús y que podamos rechazar todas las veces que lo veamos a este Judas, a este Pedro, nuestras negaciones y traiciones a Dios, a los demás, a nosotros mismos. Pues que así sea en la cena de nuestra iglesia, en la cena de la vida, en la cena de todos los días, y que cada uno pueda mantenerse en esta mesa sin acusar a otros, sin juzgar a otros, sino buscando el pecho de Jesús para poder encontrar paz y aprender a amar y amarnos en su amor. Que el Señor lo obre en cada uno de nosotros. Amén. Esto es parte de la cena en que Jesús lava los pies de sus discípulos. Como ven, no trata tanto de pies, sino de la verdadera comunidad cristiana, que debemos aprender a amarnos en dignidad, igualdad y sobre todo en Cristo. Así que tenemos una gran tarea, queridos míos. Que el Señor nos ayude.
Bueno, creo que hay mucho que aprender de esta parte. De verdad que hay muchas cosas aquí como que hay que descubrir, porque, porque de repente uno lo entiende literalmente, pero lleva a otra cosa. Y por ejemplo, lo mismo esto de, de la negación de Pedro, después de él haberle dicho, yo puedo morir por ti. O sea, bueno, entonces me entrego a ti, váyame todo. O sea, y él le dice, me vas a negar 3 veces. Y él no lo cree. Pero, pero también porque es eso, lo que tú dijiste, quizás uno no percibe, ok, me vas a negar, pero tú vas a ser capaz de tú mismo perdonarte a ti mismo por lo que hiciste, porque yo te necesito vivo. O sea, que cuando uno ve los hechos pareciera como muy trivial o muy concluyente, pero no lo es así. Es que hay detrás de eso. Ahí es donde está el aprendizaje para cada uno. Claro, y en la empatía con Pedro, con Judas, con el discípulo amado, con los otros discípulos que están calladitos, porque nadie piensa que es Pedro, nadie piensa que es Judas. Y debemos pensarlo, claro, yo soy Pedro, yo soy el que le voy a decir a Jesús, oye, pero ¿a dónde vas? Yo también quiero ir, ¿darás tu vida por mí? Claro que sí, pues ¿cómo que no? Acá estamos. Y no, no. ¿Cuántas veces nos creemos Sí, que somos el discípulo amado? No, si yo estoy con mi Jesús, si yo soy súper bueno, y en realidad somos Pedro, somos la pura pinta nomás. Prometemos y nada, somos chantas. Y lo peor es no darnos cuenta de eso, porque cuando nos creemos mejores cristianos de lo que somos peores aún de lo que no nos damos cuenta de lo mal que somos. Porque hasta pensamos que la estamos haciendo bien. Peor todavía. La gente hoy en día se contenta con ponerle nombres cristianos a sus hijos, con ir a la iglesia, y ya son cosas que son buenas, que son importantes, especialmente ir a la iglesia, pero a la larga, si es que eso no transforma tu vida hacia el amor, entonces da todo lo mismo, nomás, es puro show. Por eso, antes de ser el discípulo amado, tenemos que ser Pedro. Y tenemos que reconocernos como Pedro, como Judas, para entender que estamos al otro lado de la mesa. El discípulo amado está al lado de Jesús. Nosotros estamos al frente. Nos tenemos que ir cambiándonos de puesto para llegar al regazo de Jesús todavía. Y nos falta. Hay mucho pecado que aceptar. Mucha necesidad de Dios que aceptar para poder Igual, recién pensarlo. igual entender a Pedro que es como el reflejo como de la vida cristiana como en toda su extensión, porque tiene alto y bajo. Porque al final Pedro uno siempre, yo me acuerdo cuando estábamos en el grupo de confirmación, era con puta Pedro de nuevo, así como cagando. Pero Pedro también es el que se sale de la barca porque cree en Cristo, el que sale a predicar, tras haberse equivocado, es como uno puede estar muy arriba y puede estar muy abajo y es parte del proceso con nuestra propia fe y con. Así es. Así es. Te perdimos, Belén, creo. Claro, Pedro es así, porque tal como muy bien dice Belén, es el reflejo de lo que somos nosotros. Pedro no es el garca, como se dice en la calle, no es el malo para ponerlo en un altar y quemarlo. Y tampoco es Judas. Todos somos igual de pecadores, solo que no queremos verlo. Y en esa simbología de la mesa hay un camino para cada uno de nosotros hasta llegar a ser el discípulo amado.
hasta que no sea el discípulo amado como esta diferencia que siempre se malentiende, como, Jesús lo amaba más a él, al otro, sino que es el discípulo que se siente amado y que realmente obra y actúa por ese amor. Por eso está tranquilo en el regazo de Jesús y no está dudando, ni pensando mal, ni juzgando. Ese es nuestro camino como cristianos. Y estoy seguro que lo vamos a hacer de la mano de Dios y bajo la siempre dispuesta inspiración del Espíritu Santo. Muy bien, gente linda. Gracias por estos momentos tan preciados, porque no hay cosa más hermosa que compartir la fe. Muy bien, entonces los invito a que podamos unirnos en la oración y así entregarnos en las manos de Dios en esta maravillosa cena que es la vida, esperando el gran banquete prometido de Cristo Jesús en el cielo. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra y por Cristo que nos la muestra llena de vida. Gracias porque tú no nos condenas, porque tú limpias nuestros pies para que entendamos y sepamos que tú nos amas, para que no vivamos con diferencias sociales ni discriminaciones, sino que entendamos que porque tú enviaste a tu Hijo al mundo, entonces tú quieres amarnos y nos buscas para amarnos. Y que nosotros recibiendo ese amor podemos seguir los pasos de tu Hijo hacia una vida plena y en paz. Con nuestra cabeza en tu regazo, en tu seguridad, alabándote, confiando en ti, confiándote en nuestras vidas. Guía tú, por favor, nuestras vidas, nuestra iglesia y a cada uno de nosotros, para que podamos ser esos cristianos y cristianas que pueden amar, que pueden perdonar y que deciden hacerlo en libertad, para que podamos ser instrumento tuyo, a tu servicio y mensajeros de tu paz. Todo esto, buen Dios, te lo pedimos, sabiendo que tú nos amas, con aquellas palabras que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la amorosa bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los conserve en la fe y los lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Maravilloso. A ustedes les mando un abrazo. Que llegue bien a casa. Gracias. Cuídense mucho y que tengan una linda noche. Igualmente. Muchas gracias. Bye, bye. Adiós. Chao a todos. Chao, chao.